buenas tardes, nevadísimas. Hemos contratado el día, no sé otro día, para hablar de la caída de la civilización minoica, en este día apocalíptico, para Vitoria, porque me contaba Eva que uno de los días que aterrizó en Alemania, ¿no? en donde era en Frankfurt, ¿no? Pues claro, estaba toda la ciudad nevada, toda la pista nevada, pero bueno, nosotros no estamos a una latitud tan alta. Y la verdad, pues hablaba con Paco hace media hora y dice, bueno, yo calculo que vendrá un tercio del aforo como mucho más. Pero bueno, aquí está esto casi viene. Así que la cultura supera los mayores inconvenientes y continuamos de lleno con el ciclo sobre Creta. Y cerramos por una parte, esta parte tan importante de la civilización minoica. Y vamos a ver qué pasa con esa gran civilización y cómo desaparece. Deciros también que el próximo miércoles, el miércoles 11, esperemos que ya la climatología sea mucho más benigna, no va a ser aquí la conferencia, sino que va a ser en Dendaraba. Y lo mismo que el miércoles 18. Pues dicho esto, agradecer vuestra presencia en un día difícil, objetivamente, y agradecer tu presencia, Eva, también, y dejarte con la palabra para que nos ilustres, ¿no? Sobre cómo termina la civilización minoica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, como les ha dicho ya José Alipio, en primer lugar, muchísimas gracias por venir. La verdad es que acudir hoy, con el día que hace, con la temperatura, con la nieve, con el hielo, luchando contra los elementos, para oír hablar de la caída de una civilización extinta hace 3000 años en la otra punta del Mediterráneo, en la otra punta del continente europeo, pues revela un encomiable amor por la cultura que desde luego debería tener su recompensa, y yo me voy a esforzar por tratar de estar a la altura del interés que indudablemente ustedes han demostrado viniendo a escuchar esta conferencia esta tarde. Así que, en primer lugar, de verdad, muchísimas gracias por venir hoy. A lo largo de este ciclo que estamos dedicando al mundo minoico, hemos hablado del surgimiento de la civilización minoica, hemos hablado del esplendor de la civilización minoica, hemos hablado de cómo se concentra en la isla de Creta, de cómo surge en torno al año 2600 a.C. con el llamado minoico antiguo o prepalacial, pero sobre todo nos hemos centrado en el momento que llamamos, en el período que llamamos palacial, en la era de los palacios, en la época en la que la isla de Creta estaba gobernada, administrada, dirigida religiosa y políticamente desde los grandes palacios que tachonaban todos los rincones de la isla, entre el 2000 a.C. y más o menos el 1350 a.C., entre el siglo XXI y el siglo XIV a.C. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, o mejor dicho, en varias ocasiones a lo largo de estas conferencias, la civilización minoica, el momento de máximo esplendor de la civilización minoica durante la etapa de los palacios, se divide en dos períodos diferentes. Un primer período llamado medio protopalacial, o de los primeros palacios, entre el 2000 y el 1700 a.C., que, como ya comentamos, termina el año 1700, o mejor dicho, en torno al año 1700, en una fecha que no podemos precisar con exactitud, cuando los primeros palacios son destruidos, probablemente por el fuego. Después de esa primera destrucción, los palacios vuelven a edificarse, más grandes, más magníficos, más espléndidos que antes, y asistimos al momento de mayor apogeo de la civilización minoica entre más o menos el 1700 y el 1400, 1350 a.C.
en este segundo final, en un periodo que va del 1400 al 1350 o del 1470 al 1350, otra vez en un arco de tiempo que no podemos precisar con total exactitud. Entre el siglo XV y el siglo XIV a.C., los palacios se vuelven a destruir. Los grandes edificios que gobernaban Creta vuelven a ser otra vez pasto de las llamas y son definitivamente abandonados y olvidados junto con gran parte de la civilización minoica a mediados del siglo XIV a.C. Estas dos sucesivas destrucciones de los palacios y la desaparición de la primera gran civilización europea, de la civilización minoica en el siglo XIV, son dos acontecimientos que han intrigado y han atraído la atención de los estudiosos desde que Arthur Evans comenzara a excavar los palacios a comienzos del siglo XX. ¿Qué fue lo que destruyó los primeros palacios? ¿Qué fue lo que destruyó los segundos palacios? ¿Cómo es posible que después de la destrucción de los segundos, la civilización minoica no volviera a levantarse como antes, no volviera a reconstruirse y no resurgiera como en el 1700? ¿Qué hizo que a partir del siglo XIV el mundo minoico se sumiera en una oscuridad después de un brillo de casi 1000 años? El primero en dar una respuesta a estos interrogantes fue un extraordinario arqueólogo griego llamado Espiridon Marinatos. El profesor Marinatos, sin duda el gran hombre de la arqueología minoica después de Arthur Evans, aventuró ya en la década de los 30 del siglo pasado que la destrucción de la civilización minoica, incluida la destrucción de los primeros palacios, la destrucción del 1700 a.C., tenía que haber sido obra, sin duda alguna, de una catástrofe natural. Spiridon Marinatos argumentó en un artículo y en varias obras escritas en la década de los 30 del siglo pasado, que si los palacios hubieran sido destruidos, por ejemplo, por un invasor extranjero, por una horda, por un ejército militar, al reconstruirse se hubieran dotado sin duda de murallas para defenderse de una segunda invasión. Y sin embargo, argumentaba Marinatos, los palacios que se habían destruido en el 1700 se habían vuelto a reedificar en el mismo estilo y completamente carentes de murallas. Y cuando constataba también destrucciones y reconstrucciones en la segunda destrucción, en la del siglo XV, también observaba Marinatos que los palacios, sobre todo el de Nosos, se habían vuelto a reparar otra vez sin añadir murallas. Eso, a juicio del brillante arqueólogo griego, revelaba que la causa de la destrucción de los primeros y de los segundos palacios tenía que haber sido una catástrofe natural. Una catástrofe lo bastante grande como para arrasar los palacios minoicos y contra la que los minoicos sabían que las murallas nada tenían que hacer. Si había sido un tsunami o un terremoto lo que había destruido los palacios, evidentemente no tenía ningún sentido edificarlos dotándolos de murallas, porque por muchas murallas que pongas no vas a detener a un temblor de tierra ni a una ola gigante. Y además Marinatos no solo tenía la teoría de que la destrucción de la civilización minoica había sido obra de una enorme catástrofe natural, sino que le puso nombre a esa catástrofe. A poco más de 100 kilómetros al norte de la isla de Creta se encuentra hoy el archipiélago de Santorini, compuesto por varias deliciosas islas situadas en torno a una gran bahía con unos espectaculares acantilados de 300 metros de alto que han convertido a Santorini
en un destino privilegiado de los cruceros que visitan las islas griegas. Pero lo que Marinatos ya sabía a comienzos del siglo pasado es que el delicioso archipiélago de Santorini que visitamos hoy en los cruceros, hacía unos 3.700 años no era así, sino tal y como ustedes ven en la imagen superior. Hace unos 3.700 años, el archipiélago de Santorini era una única isla como la que ven ahí arriba, que tenía en el centro de la isla un gigantesco volcán. En algún momento, a mediados del segundo milenio antes de Cristo, argumentaba Spiridon Marinatos, ese gigantesco volcán de Tera debió de hacer erupción. Y así es. Sabemos que a mediados del segundo milenio antes de Cristo, el volcán de la isla de Tera entró en erupción y todo el terreno que ven ustedes ahora, hoy en Santorini, invadido por las aguas y que ven en la imagen inferior de la diapositiva, todo ese terreno donde estaba situado el volcán voló literalmente por los aires a causa de la violenta erupción de la isla. La gigantesca erupción del volcán de Tera, insisto, a mediados del segundo milenio antes de Cristo, hizo que todo este territorio que ven ustedes aquí, que es hoy el archipiélago de Santorini, formado por varias islas, saliera despedido hacia el cielo en terribles nubes piroclásticas de cenizas, de lapili, de vapores sulfurosos que se extendieron a más de 100 kilómetros por hora por todos los alrededores de la isla. Los datos que tenemos acerca de cómo debió de ser la erupción de la isla de Tera nos dicen, en las estimaciones más optimistas, que la isla debió de eyectar, el volcán debió de eyectar a la atmósfera 30 kilómetros cúbicos de sedimentos de ceniza. Hay quien dice que no eran 30, sino 60 kilómetros cúbicos de sedimentos de ceniza. Una cantidad así de materia eyectada a la atmósfera es capaz, al volver al depositarse, al caer en forma de lluvia de ceniza y lapili, como la nevada que hemos tenido hoy, es capaz de cubrir 60 metros de altura, que pueden tapar un edificio de 20 plantas. Según las estimaciones menos catastrofistas de cómo fue la erupción de la isla de Tera, la nube de cenizas habría sido capaz de sepultar en cientos de kilómetros a la redonda edificios de más de 20 plantas. Desgraciadamente, no tenemos documentada la erupción de la isla de Tera, más allá de por las investigaciones de los geólogos y los vulcanólogos en la propia isla, en sedimentos, en los polos y en los estudios de los anillos de los árboles. Y para hacernos una idea de cómo debió de ser la erupción de la isla de Tera, teniendo en cuenta que nadie que la contempló nos la ha podido contar y que, como les digo, sus efectos solo los hemos podido comprobar a través de las excavaciones en la isla o a través de estudios de crecimiento de los árboles, tenemos que comparar la erupción de Tera con alguna otra erupción moderna que sea de rango equivalente y que nos sirva para hacernos una idea
de lo catastrófica que debió de resultar. Pues bien, la única erupción bien documentada que tenemos en la época moderna que pudo compararse a la de la isla de Thera en el segundo milenio antes de Cristo es la erupción del Krakatoa en 1883. La comparación nos sirve muy bien porque la isla de Krakatoa, que tienen ustedes aquí en el sudeste asiático y que pueden ver, era exactamente igual que la isla de Thera a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Era una gran isla, pueden ver la extensión de la isla anterior a 1883, punteada con puntitos grises sobre el azul del mar. Era una gran isla que en 1883, por la erupción del volcán Krakatoa, saltó literalmente por los aires, convirtiendo lo que era una isla única en lo que hoy es un archipiélago de varias islas. Pues bien, esa erupción del Krakatoa del 1883, que lanzó por los aires una isla entera, debió de expulsar solo unos 10 kilómetros cúbicos de material, un tercio de lo que debió de ser la erupción de Thera. Y a pesar de expulsar solo 10 kilómetros cúbicos de material, como ven en la diapositiva, la explosión del volcán Krakatoa produjo un sonido, una onda sónica, 10.000 veces superior a la de la bomba de Hiroshima, que dejó completamente sordos a marineros situados a cientos de kilómetros de distancia. Sabemos que la terrible onda sónica de la explosión del Krakatoa se escuchó en aproximadamente el 10% del globo terrestre, en un diámetro, de unos 7.200 kilómetros alrededor de la propia isla. Se escuchó en Australia, se escuchó en China, se escuchó en todas las regiones circundantes. Y solo en los alrededores de la isla y del volcán, la explosión directa del Krakatoa mató a unas 40.000 personas, sin contar los marineros ahogados que fueron encontrados meses después en regiones tan lejanas como Sudáfrica o la propia continente australiano. Sabemos, por último, que la ceniza y las partículas que el Krakatoa expulsó a la atmósfera terrestre estuvieron volando a nuestro alrededor durante más de 3 años. Y durante 3 años, los atardeceres y los amaneceres en esa región tuvieron un brillo especial, documentado por numerosos observadores, a causa de las partículas suspendidas en la atmósfera. Si esto fue lo que provocó la erupción del Krakatoa, la erupción de la isla de Thera, 3 veces más fuerte en las estimaciones más optimistas, debió de generar una enorme masa de destrucción en cientos de kilómetros alrededor de la isla de Thera. Y recuerden que la isla de Creta se encuentra solo a unos 130-140 kilómetros del archipiélago actual de Santorini. Sabemos que la erupción de Thera debió de generar tsunamis, terremotos y destrucciones de una magnitud tal que, tal y como argumentaba Spiridon Marinatos, efectivamente pudieron ser responsables, o lo parecía, de la destrucción de la civilización minoica. Cuando Marinatos publicó estas teorías que relacionaban la destrucción de la civilización minoica con una catástrofe natural y con el volcán de la isla de Thera,
Los arqueólogos y los historiadores contemporáneos le dijeron que sus teorías eran efectivamente muy atractivas, pero que si quería que pasaran de teoría a atractiva, tenía que hacer algo por demostrarlo. Y Marinatos lo hizo. En la década de los 60 empezó a excavar en la propia isla de Tera. Y efectivamente, allí, en la isla de Tera, Espiridon Marinatos encontró una fantástica ciudad minoica, completamente sepultada por la ceniza y el lapili provocados por el volcán de la isla. Desconocemos cómo se llamaba originariamente esa fantástica ciudad minoica, la auténtica Pompeya de la civilización minoica, con casas, calles, ventanas, plazas y pinturas maravillosamente conservadas. Así que de momento solo le podemos poner el nombre del pueblo más cercano en el que se sitúa la excavación y hoy en día recibe el calificativo de las ruinas de Akrotiri. Aquí en Akrotiri, en la excavación de Akrotiri, que solo está completada en torno al 5-10%, Espiridon Marinatos encontró, como les digo, casas perfectamente conservadas, con sus ventanas incluso hasta varios pisos de altura. Encontró espléndidas pinturas, algunas de las mejores pinturas que tenemos de la civilización minoica provienen de la excavación de Marinatos en Akrotiri, pinturas maravillosas con colores vivos que nos reflejan un mundo, este mundo brillante, dorado, luminoso, en el que vivían los minoicos, e incluso la cuidadosa excavación de Marinatos fue capaz de recuperar camas, sillas y mesas minoicas que hoy podemos contemplar gracias a que el arqueólogo hizo moldes de yeso sobre el hueco que la madera quemada había dejado en la montaña de ceniza. Al igual que en Pompeya, Akrotiri quedó completamente sepultada por una lluvia incesante de ceniza y lapilli. Esa lluvia quemó los muebles de madera, los carbonizó, pero al solidificarse dejó el hueco vacío de donde había estado el mueble de madera. Marinatos y el resto de los arqueólogos griegos que han excavado allí inyectaron yeso en el hueco dejado por la madera y han podido rescatar estos maravillosos testimonios de cómo eran los muebles minoicos hace 3700 años. Además de comprobar que Akrotiri había quedado claramente enterrada por una erupción volcánica, lo que parecía confirmar la teoría de Marinatos de que la civilización minoica había caído a causa de la erupción de Tera, había otros signos evidentes en la isla que revelaban que la ciudad se había enfrentado a una terrible catástrofe natural. Como pueden ver en la diapositiva, escalones de piedra maciza, de decenas de kilos de peso y de centímetros de espesor, se habían roto como galletas a causa de la acción de brutales fuerzas sísmicas que, además de la nube de cenizas y de lapilli, habían sacudido la ciudad de Akrotiri, habían sacudido la isla de Tera. Sin embargo, hasta el momento, a pesar de que hemos encontrado muebles, plazas, escaleras, casas, pinturas, avenidas en perfecto estado de conservación, en las ruinas de Akrotiri, a diferencia de lo ocurrido en Pompeya y Herculano, no ha aparecido ni un solo cadáver. No solo no ha aparecido ningún cadáver,
sino que tampoco hemos encontrado objetos de valor, y da la sensación de que las casas fueron vaciadas, cerradas y abandonadas por sus habitantes. Aunque, como les digo, toda la ciudad no se ha excavado al completo, ni siquiera se ha excavado una 10ª parte de Akrotiri, Marinatos y el resto de los arqueólogos que han seguido excavando allí piensan que es muy posible que los habitantes de Tera se dieran cuenta de que el volcán estaba a punto de entrar en erupción. Es muy posible que eso hubiera pasado antes y que guardaran memoria de ello, y es muy posible que cuando observaron los primeros signos de la catástrofe, reunieran todo lo que tenían de valor, se montaran en sus barcos y abandonaran la isla de Tera. Sin embargo, debo decirles también que los arqueólogos no son muy optimistas con el destino final de los habitantes huidos de la isla. Porque, como les digo, sabemos que la erupción debió de generar nubes piroclásticas que son capaces de alcanzar más de 100 kilómetros de altura y que abrasan literalmente en el aire todo lo que encuentran a su paso. Sabemos que la erupción generó lluvia de cenizas y lapili durante días y días. Sabemos que la erupción vino acompañada de terremotos que debieron de crear enormes tsunamis que sacudieron todo el mar Egeo y probablemente el Mediterráneo oriental. Y es muy posible que a estos habitantes de Akrotiri, huidos de la catástrofe, les alcanzaran las olas gigantescas, los vapores piroclásticos o los terremotos en medio del mar o en las islas cercanas. En cualquier caso, después de las excavaciones en Santorini, después del descubrimiento de Akrotiri, todo parecía indicar que la teoría de Marinatos encontraba su confirmación y que la civilización minoica había desaparecido, se había hundido en la noche de los tiempos a causa de una terrorífica catástrofe natural, que no había sido otra sino la brutal erupción del volcán de la isla de Tera, hoy del archipiélago de Santorini. Sin embargo, casi inmediatamente, ya a mediados del siglo pasado, numerosos autores empezaron a encontrar problemas en la teoría de Spiridon Marinatos. Toda la teoría de que la destrucción de la isla, de la civilización minoica, provenía del volcán de la isla de Tera, se apoyaba en la datación de la erupción. Spiridon Marinatos decía que la erupción del volcán de la isla de Tera, que la erupción del volcán de Santorini, había tenido lugar en algún momento en torno al 1470-1450 a.C. Y efectivamente la mayor parte de los incendios y de las destrucciones y abandonos de los palacios minoicos de la isla de Creta tuvieron lugar en torno al 1470-1450 a.C. Así que si las dos fechas se mantienen, si la erupción efectivamente tuvo lugar en el siglo XV y si los palacios fueron efectivamente abandonados en el siglo XV, podemos echarle la culpa a la erupción de Tera. Pero como les he dicho antes, hay demasiadas cosas en esta historia que no terminan de cuadrar. En primer lugar, ya vimos que los primeros palacios habían sido destruidos en torno al 1700 por una gran catástrofe natural. Y luego se volvieron a reconstruir. Si en el 1400 tuvimos una segunda catástrofe natural, ¿por qué los minoicos no reconstruyeron los palacios? Sabemos con seguridad que en la isla seguía viviendo gente. ¿Por qué la gente que seguía viviendo en Creta no reconstruyó los palacios en el 1400
como sí los había reconstruido en el 1700 a.C. En segundo lugar, aunque la mayor parte de los palacios fueron destruidos y abandonados en torno al 1400, el Palacio de Knossos fue reconstruido inmediatamente después de esta segunda reconstrucción y siguió siendo el centro de la isla durante casi una generación, no quedando definitivamente destruido y abandonado hasta el 1380. Si lo había destruido un volcán en el 1450, ¿qué lo destruyó en el 1380? ¿Cuál fue la causa de esta segunda destrucción? Otra erupción volcánica que por otro lado no tenemos documentada. Además, para terminar de complicar las cosas y de ponerle peros a la explicación de Marinatos, recientes investigaciones científicas bastante fiables han adelantado la erupción volcánica de Tera al siglo XVII, en concreto algún momento en torno al año 1626 a.C. Si la isla entró en erupción en el 1626 a.C., no puede ser la responsable de la caída del mundo minoico en el 1400. En todo caso, le podemos echar la culpa de la destrucción de los primeros palacios, pero no de los segundos. Así que por muy atractiva, por muy espectacular que la explicación de Marinatos era, tenía demasiadas objeciones como para considerar a la destrucción natural, a la erupción del volcán de la isla de Tera como único responsable de la caída del mundo minoico. Había que buscar en otro sitio. Desde el momento en el que Arthur Evans empezó a excavar los palacios minoicos de la isla, comenzando por el Palacio de Knossos, Evans había identificado 3 sistemas de escritura en Creta. Un primer sistema de escritura, que llamó escritura jeroglífica, y de la que no hablaré en esta ocasión, y otros 2 sistemas de escritura, a los que llamó lineal A y lineal B. El lineal aparecía en contextos arqueológicos de la época neopalacial, o sea, aparecía en los estratos que se correspondían con el período entre el 1700 y el 1400 a.C. Esta escritura debió de ser la escritura empleada por los habitantes de los segundos palacios, por los habitantes de Creta en el momento de mayor esplendor de la civilización minoica. Sabemos que es una escritura mezcla de caracteres silábicos e ideográficos. Sabemos que tiene unos 200 signos. Creemos que se usaba para escribir una hoy desconocida lengua minoica y tenemos muy poquitos vestigios de ella, hasta el punto de que esta escritura lineal A está hoy pendiente de ser descifrada y prácticamente no la podemos leer. Sabemos cómo es, pero no podemos leer lo que pone en estas tablillas de arcilla. Evans identificó un tercer sistema de escritura, como les he dicho, jeroglífica, lineal A y lineal B. La escritura en lineal B era bastante diferente a la escritura en lineal A. También era un silabario, o sea, cada signo se corresponde aproximadamente con una sílaba, pero era un lenguaje, un sistema de escritura mucho más avanzado y solo necesitaba unos 90 signos para escribirse. Y lo más interesante de todo es que ya Evans
pudo observar que las tablillas escritas en lineal B, en este segundo sistema de escritura, aparecían en contextos arqueológicos posteriores al año 1400 a.C. y aparecían en contextos arqueológicos contemporáneos o posteriores a la caída del mundo minoico. Así que era evidente que el cambio en el sistema de escritura tenía algo que ver con la caída de la civilización minoica, porque justo cuando la civilización minoica cayó, los cretenses cambiaron el lineal A por el lineal B y empezaron a usar un sistema de escritura más avanzado. Evans ya intuyó todo esto en la década de los 20 del siglo pasado y a lo largo de la década de los 30 del siglo XX redobló los esfuerzos para tratar de descifrar tanto el lineal A como el lineal B, porque ya Evans intuía que si conseguían leer lo que ponía en estas tablillas, podrían arrojar luz sobre lo que estaba pasando en la isla de Creta en torno al 1400 a.C., en el momento de la caída de la civilización minoica. Sin embargo, por más que los expertos se afanaron en tratar de descifrar esta escritura a lo largo de la década de los 20, de los 30 y de los 40 del siglo pasado, el lineal B seguía sin poderse descifrar, al igual que el lineal A. Debo señalarles que los esforzados investigadores que trataban de descifrar estas escrituras no tenían una piedra de Rosetta como tuvo Champollion con los jeroglíficos egipcios, solo tenían unas decenas de tablillas escritas en signos incomprensibles y ni siquiera sabían qué idioma había detrás de los signos, porque el minoico, el idioma cretense, se había perdido. Cuando los arqueólogos que descifraron la escritura cuneiforme que usaban en Mesopotamia se enfrentaron a las tablillas mesopotámicas, al menos sabían que el idioma que había detrás era persa y babilonio, y conocían el persa y el babilonio. Pero enfrentarse a las tablillas minoicas es enfrentarse a un secreto absoluto. No sabemos qué idioma hay detrás, no conocemos esos símbolos y tampoco hay paralelos en el resto de inscripciones y de escrituras de la zona. Cierto día, en 1936, Arthur Evans estaba en Gran Bretaña dando unas conferencias a escolares y a aficionados, a curiosos del mundo minoico, en las que el arqueólogo se quejaba amargamente de que la civilización minoica seguía siendo un secreto, en gran medida porque la escritura minoica, el lineal A y el lineal B, no se podían descifrar. En esas conferencias, Evans llevaba consigo varias tablillas, escritas tanto en lineal A como en lineal B. Y a una de esas sesiones acudió este hombre. Se llamaba Michael Ventris, era de una adinerada familia británica y tenía 14 años. Con 14 años, Ventris escuchó hablar a Evans del misterio de las escrituras de la isla de Creta y quedó completamente fascinado por ellas. Hasta el punto de que, a pesar de que él se licenció en arquitectura y ejerció como un buen arquitecto a lo largo de su vida, nunca dejó en sus ratos libres de tratar de descifrar por todos los medios las tablillas escritas en lineal A y en lineal B. Ventris las comparó con el etrusco, las comparó con el hitita, las comparó con los idiomas de alrededor y de la época, pero
por más que el joven Ventris con 20 años trataba de descifrarlas, no obtuvo demasiados avances. Entonces Michael Ventris empezó a cartearse y a intercambiar información con una norteamericana, hija de emigrantes húngaros a Estados Unidos, que se llamaba Alice Cover. Alice Cover era profesora de lenguas antiguas en la universidad y estaba absolutamente obsesionada por las lenguas muertas. No solo era una autoridad mundial en latín y griego, sino que se defendía con soltura en hitita, en persa, en babilonio, en sumerio, daba clases de sánscrito, se manejaba también en gaélico antiguo e incluso sabemos que llegó a estudiar euskera, intentando por todos los medios conocer todas las viejas lenguas de Europa y del Mediterráneo oriental. Alice Cover había obtenido a finales de la década de los 40 una beca de la Fundación Guggenheim para dedicarse en exclusiva a tratar de descifrar el lineal B. Y en esos esfuerzos entró en contacto con Michael Ventris. Y en algún momento a finales de la década de los 40, Alice Cover dio con la clave de todo el asunto. Después de haber comparado las tablillas en lineal B, como les digo, con todos los idiomas del Mediterráneo oriental contemporáneo, desde el babilonio, el egipcio, el hitita, Alice Cover se dio un día cuenta de que las tablillas en lineal B se declinaban exactamente igual que el latín y el griego. Inmediatamente Cover escribió a Ventris y le puso en conocimiento de este extraordinario descubrimiento que ella había visto. Estamos avanzando en la dirección equivocada. No vayas hacia los egipcios, los persas o los hititas. Mira hacia el norte del Egeo, porque las tablillas en lineal B se declinan y el único idioma de la zona que conocemos que se decline es el griego. Desafortunadamente, apenas 1 o 2 años después, Alice Cover falleció de forma prematura. Todos sus avances quedaron en manos de Michael Ventris, que siguió investigando las tablillas y en 1952, en una entrevista concedida en exclusiva a la radio de la BBC, Michael Ventris anunció al mundo que acababa de descifrar el lineal B y que por fin había desvelado el misterio de la escritura minoica, al menos del lineal B, y de la caída del mundo minoico. Sin embargo, en una especie de fatalidad que parecía perseguir a estos investigadores, solo 4 años después de haber anunciado que había dado con la clave, cuando todavía las tablillas en lineal B no se podían realmente leer y los avances de Ventris, apoyados en los de Cover, habían sido muy pocos, Michael Ventris moría en 1956 en un accidente de tráfico. Los trabajos de Cover y de Ventris fueron afortunadamente recogidos por este tercer caballero que sí que tuvo una vida relativamente larga, por fortuna para la arqueología y la historia antigua en general. John Chadwick. John Chadwick recogió los avances de Cover, recogió los descubrimientos de Ventris y finalmente ya en la década de los 70 del siglo pasado pudo proclamar que el lineal B había quedado completamente descifrado y que ya por fin podíamos leer lo que ponía en las tablillas y lo que es más importante, sabíamos el idioma en el que estaban escritas. Y fue John Chadwick el que definitivamente concluyó que las tablillas escritas en lineal B
no estaban escritas en un idioma minoico que desconociéramos, sino que estaban escritas en griego. Y no en un griego cualquiera, en el griego que hablaban los griegos de la civilización micénica. Mientras se desarrollaba y alcanzaba su máximo esplendor la civilización minoica en el período de los segundos palacios, entre el 1700 y el 1350 a.C., mientras eso sucedía en la isla de Creta, en Grecia continental, en torno a las ciudades de Micenas, de Argos y de Tirinto, se estaba desarrollando otra espléndida civilización, la civilización micénica, que arranca en torno al 1600 y alcanza su momento de máximo esplendor en el micénico medio y en el micénico reciente, coincidiendo con la caída del mundo minoico. Los micénicos eran muy distintos de sus vecinos insulares del sur. Las ciudades micénicas estaban levantadas sobre acrópolis, sobre colinas elevadas, y mientras las ciudades minoicas prácticamente carecían de murallas o de elementos defensivos, como hemos comentado en varias ocasiones, las ciudades micénicas, como Micenas, la rica en oro, que le da nombre, las ciudades micénicas estaban completamente fortificadas y armadas hasta los dientes. 3 encintados murarios tiene la ciudad de Micenas: la muralla que rodea el palacio, un primer encintado murario y un segundo encintado murario que se construyó en el último periodo de su civilización y al que pertenece la celebérrima Puerta de los Leones de Micenas. Los micénicos no eran una civilización amable, simpática, brillante y aparentemente pacífica como los minoicos. Eran una civilización fortificada, con reyes poderosos como el célebre Agamenón, al que según el arqueólogo que la encontró, al que según Schliemann pertenecía esta célebre máscara, la máscara de Agamenón. Hoy sabemos sin duda que eso no es cierto, pero sí que sabemos que los micénicos tenían ciudades fortificadas, palacios amurallados, reyes poderosos y una sociedad muy militarizada en la que son frecuentes las armaduras de bronce y fantásticos cascos construidos con decenas de colmillos de jabalí. Sabemos también que a lo largo del micénico medio y del micénico reciente, los belicosos señores de Argos, de Micenas y de Tirinto comenzaron una fuerte expansión comercial y militar en 2 direcciones: el Mar Negro, de donde obtenían cereal, caballos, pieles y otros recursos, y la isla de Chipre, donde sabemos que llegaron a desembarcar barcos micénicos y donde sabemos que llegaron a establecerse algunas colonias micénicas. En Chipre, los micénicos obtenían el cobre que combinaban con el estaño que sacaban de las costas del Mar Negro para fabricar las armaduras que acorazaban los cuerpos de sus reyes. Pues bien, coincidiendo con esta expansión de la civilización micénica, coincidiendo con el momento en el que los barcos micénicos comenzaron a surcar las costas del Mar Negro y comenzaron también a colonizar la isla de Chipre, rica en cobre, justo en este momento se produce la caída de la civilización minoica y los minoicos abandonan el lineal A, escrita, presumimos,
en una lengua minoica que todavía desconocemos, les advierto que el lineal A está todavía por descifrar, no podemos leer las tablillas. Si alguno quiere emular a Michael Ventris, desde aquí les conmino, porque sin duda la historia antigua les estaría enormemente agradecida. Pero el lineal B, que sí que podemos leer, es justo en este momento, coincidiendo con la expansión micénica por el Mediterráneo oriental y el Mar Negro, es justo en este momento cuando el lineal B, que sabemos que es escritura cretense, pero que escribe una lengua griega, estas tablillas están escritas en griego micénico, aunque el sistema de escritura sea estrictamente minoico, sea el lineal B. Justo en este momento, como les digo, en la isla de Creta comienzan a hablar griego micénico. Y la verdad, aunque muchos historiadores dicen que el griego micénico llegó a convertirse en una lengua internacional, como el inglés lo es hoy en día, y que los cretenses, los minoicos, abandonaron su lengua minoica en beneficio del griego micénico porque era la lengua del comercio y de las transacciones internacionales. A pesar de esas teorías, la mayor parte de los investigadores creen que no es una casualidad que justo en el momento en el que se produce la caída de su civilización, los cretenses cambiaran el minoico, su lengua madre, por el micénico, el griego que hablaban los señores de Micenas, de Argos y de Tirinto. Y la mayor parte de los investigadores creen que uno solo deja de hablar su lengua materna cuando es obligado a ello y cuando es invadido por otro pueblo. Y que si los minoicos dejaron de hablar minoico y empezaron a hablar griego, es porque fueron invadidos por los griegos micénicos, por los belicosos señores de Argos, de Micenas, de Tirinto, que armados con sus cascos de colmillos de jabalí y con sus armaduras de bronce, debieron desembarcar en la isla en algún momento en torno al 1400 a.C. Así pues, después del desciframiento del lineal B, de las investigaciones de Marinatos, de Ventris, de Cover, de Chadwick, la historia que contamos hoy en día sobre la caída del mundo minoico es la siguiente. Creemos que efectivamente debió de haber alguna catástrofe natural. La catástrofe natural que acabó con la ciudad de Acrotiri en la isla de Tera, como hemos visto. Creemos que esa catástrofe natural, que no fue la gran erupción del volcán, que creemos que tuvo lugar en el siglo XVII, pero sí tal vez otra erupción más pequeña, un terremoto, un tsunami. Creemos que esa segunda catástrofe natural debió de tener lugar a comienzos del siglo XV, en algún momento en torno al año 1470. Esa catástrofe natural debió de debilitar a los minoicos. Tal vez hundió la flota que protegía las costas de la isla. Tal vez hizo que muchos de los palacios se quemaran al caerse las lámparas a causa del terremoto o al volcarse las paredes. Al ver a la civilización minoica abatida, tocada, semidestruida por la catástrofe natural, los micénicos aprovechan y se apoderan de la isla en esta expansión que llevan a cabo por el Mediterráneo. Y es en ese momento cuando introducen el griego, desaparece el lineal A y comienza a usarse el lineal B. Aún así, sabemos que la isla mantiene todavía vestigios de su cultura minoica. Sabemos que el palacio de Nosos, como les he dicho,
fue destruido y vuelto a reconstruir, que continuó siendo el centro de la isla y que continuó estando habitado todavía a comienzos del siglo XIV. Sin embargo, en torno al año 1380, por motivos que desconocemos, el palacio de Knossos es definitivamente destruido y la isla de Creta se convierte en una isla griega, en una isla micénica, en una isla de los señores del continente. Sin embargo, ese periodo también es breve. Unos 150 años después, en torno al 1200 a.C., vuelve a haber una nueva oleada invasora. Los llamados pueblos del mar, los misteriosos pueblos del mar, caen sobre Grecia, sobre Turquía, sobre Egipto, sobre Siria, sobre el Líbano, entre el 1200 y el 1100 a.C., quemando, arrasando y destruyendo y provocando migraciones masivas en todas las tierras que recorren a su paso. Esta segunda invasión, esta invasión de los pueblos del mar, que habría tenido lugar, como les digo, entre el 1200 y el 1100 a.C., había terminado definitivamente con los pocos vestigios de la civilización minoica que habrían sobrevivido a la caída del palacio de Knossos en 1380 y habrían sido los responsables de la definitiva, absoluta y completa desaparición de la civilización minoica a finales del siglo XIII-XII a.C. Así pues, en la historia que contamos hoy, y aunque somos conscientes de que todavía tiene puntos por aclarar y de que todavía hay fechas que no terminan de cuadrar, creemos que una catástrofe natural debilitó a los minoicos, los micénicos conquistaron a los minoicos y los pueblos del mar que arrasaron con la civilización micénica también acabaron con los últimos vestigios de la civilización minoica. Y con esto termina también esta conferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eva. No sabemos si está nevando fuera, muchísimo. Si vamos a hacer alguna pregunta, no muchas, también para poder llegar antes de que sea demasiado difícil a nuestras casas. Entonces, si tenéis alguna pregunta, y seguro que alguna, adelante. ¿Esos pueblos del mar, qué pueblos eran? Pues es una muy buena pregunta. Le puedo dar dos respuestas, una corta y una larga. La corta es, no lo sabemos. Es corta y clara. La larga es, creemos, porque no estamos seguros, que en torno al 1200 a.C., por causas de las que tampoco estamos del todo seguros, en algún lugar, que no sabemos exactamente cuál, de Europa del Este, empezó a haber unos desplazamientos de población. Tribus enteras, no ejércitos, tribus enteras empezaron a desplazarse hacia el sur. Pues imaginen un clima como este que estamos teniendo hoy durante meses y meses, por ejemplo, es una de las explicaciones que se ha dado, un cambio climático, endurece las condiciones de vida en Europa del Este y las estepas del sur de Rusia, y esas gentes emigran, no ejércitos, insisto, no es una invasión
militar orquestada. Esas gentes emigran hacia el sur. Cuando esas gentes comienzan a emigrar hacia el sur, irrumpen en lo que hoy es los Balcanes e irrumpen en lo que hoy es Grecia. Y al entrar en lo que hoy es Grecia, se asientan allí y obligan a los que vivían allí a desplazarse a su vez. Se produce una especie de efecto dominó. Llega un pueblo del norte, te invade, ocupa el lugar en el que tú vives y tú te marchas a otro sitio a vivir. Tú llegas a otro sitio a vivir, empujas al que vive allí, porque allí vive gente, y desplazas a ese otro pueblo a otro lugar. ¿Por qué pensamos que pasó eso? Porque en esta época, gracias al lineal B, porque hemos encontrado también tablillas en lineal B en Grecia, y también hemos encontrado restos de escritura micénica, así que sabemos el griego que hablaban los griegos en el 1200 a.C., sabemos que en el 1200 a.C. había un dialecto griego que se llamaba el dorio, y que este dialecto griego que se llamaba el dorio se hablaba en el 1200 al norte de Grecia. Llegan los pueblos del mar, los griegos dejan de escribir y vuelven a escribir en el siglo VIII a.C. Cuando los griegos vuelven a escribir, vemos que el dialecto dorio ya no está en el norte de Grecia, sino que está en el Peloponeso y en Creta. Eso nos hace pensar que los señores que hablaban dialecto dorio, después de la llegada de los pueblos del mar, se fueron del norte de Grecia al Peloponeso y a Creta. Lo mismo nos pasa con otros dialectos, como el dialecto de la Jonia, el jonio, el dialecto que se hablaba en Atenas, que después de los pueblos del mar nos aparece en Turquía, nos aparece en Asia Menor. Así que, como le digo, creemos que esos pueblos del mar son unas gentes que vienen de Europa del Este, que desplazan a los griegos se desplazan a otros lugares y se va produciendo un desplazamiento de pueblos como una especie de efecto dominó que acaba muriendo en la costa de Siria y Palestina. No sé si esto responde a su pregunta. Esta es la última pregunta. ¿En qué tipo de lenguaje se encuadrarían los signos del disco de Festos? Pues es una muy buena pregunta. Podríamos encuadrarla supuestamente dentro del lenguaje jeroglífico, este lenguaje jeroglífico que describió Evans, pero le anticipo que en la conferencia de la semana que viene, que vamos a hablar del yacimiento de Nosos y del yacimiento de Festos, voy a dedicar parte de la conferencia a hablar del disco de Festos. Porque el disco de Festos, más que un ejemplo de un lenguaje, parece ser un unicum, un hapax, del que solo tenemos supuestamente un testimonio, que es ese disco de Festos. Así que lo vamos a tratar como un resto arqueológico aparejado al Palacio de Festos, más que como un sistema de escritura. Aunque también le puedo decir que está completamente sin descifrar. Y todavía, desde luego, no hay ninguna lectura viable del disco de Festos. Una curiosidad solamente. Estas lápidas o tablillas de lineal B ya que se han podido traducir, ¿de qué hablan? ¿Son lápidas funerarias o cuentan cosas interesantes o algo de historia? ¿De qué hablan? Bueno, nos han contado una cosa muy interesante. Bueno, algo de los pueblos que acabas de decir. La llegada de los micénicos, ¿no? Pero desgraciadamente, entiendo lo que usted dice, no nos cuentan nada interesante. ¿Por qué no nos cuentan nada? Aparte de explicarnos, creemos, la caída del mundo minoico y luego la llegada de los pueblos del mar y el movimiento de los dialectos, que ya
es muy interesante de por sí. Pero si usted ahora cogiera tablillas de estas y se pusiera a leerlas, pues quedaría muy decepcionada, porque se encontraría listas de contabilidad, básicamente. ¿Por qué? Es posible que los minoicos tuvieran algún otro tipo de soporte de escritura, tal vez papiros, que usaran para escribir las cosas importantes. Pero estas tablillas de arcilla las usaban solo para efectos de contabilidad. Anotaban pues listas de productos y de transacciones. De hecho, las tablillas que hemos encontrado en lineal A y en lineal B no fueron realizadas para ser conservadas. No se cocían, simplemente los minoicos las dejaban al sol, dejaban que se secaran al sol después de haberlas realizado. Y eso para ellos era suficiente. Las tablillas que simplemente se cocieron al sol se nos han perdido. Y solo hemos conservado las que accidentalmente se quemaron en los incendios de los palacios. Por eso, si se fijan, esta tablilla que tenemos aquí tiene varios colores diferentes, porque se quemó en el incendio de un palacio y por eso la hemos podido conservar. Así que podrían haber sido una fuente maravillosa de información sobre el mundo minoico, pero desgraciadamente, como usted dice, como usted preguntaba, no nos dicen nada interesante. Muy bien, muchas gracias. Y mañana continuaremos acercándonos esta vez a la cultura, a la educación.